Buenos días, profesor y compañeras. En el día de hoy tenemos el gusto de hablarles sobre la lengua y el olfato. La lengua es un músculo, es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad oral y se proyecta por músculos linguales, los cuales son intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son 10 y los intrínsecos son 7. Las fibras musculares de estos músculos permiten su enorme flexibilidad, precisión con los movimientos de la lengua y son esenciales tanto para el habla, la deglución y la digestión. Anatómicamente se divide tanto en el surco terminal, unas 2/3 partes anteriores de una tercera parte posterior. Sí. Y el vértice de la V hacia atrás, en el sitio donde está el foramen ciego, que sería este. El mecanismo del sentido del gusto. El sentido del gusto incluye la percepción de cinco modalidades de sabor, los cuales son el dulce, el amargo, el salado y el ácido, y uno más que agregaron, que es el umami, que es más o menos como se asocia al monoglutamato sódico presente en algunos elementos. Los corpúsculos gustativos están las papilas fungiformes, calciformes y las foliadas. En este corte histológico, no es un corte histológico, sino sí el corpúsculo, se proyecta una estructura ovalada, pálida, que se extiende a través de todo el espesor del epitelio. El orificio pequeño y en la superficie epitelial a la altura del vértice del corpúsculo recibe el nombre entonces del poro gustativo. Los receptores de sentido del gusto forman parte de las papilas gustativas de la lengua, paladar y faringe. Estas papilas son filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Las filiformes están repartidas a lo largo de la superficie de la lengua, pero que se considera que no perciben el sabor, sino que únicamente contribuyen a una función mecánica. Son proyecciones cónicas, alargadas, de tejido conjuntivo, que están tapizadas por un epitelio estratificado plano muy cornificado. Las fungiformes, las cuales se encuentran repartidas por toda la lengua y se encuentran especialmente localizadas en la punta anterior y son proyecciones en forma de hongo. En los laterales consisten en las crestas paralelas separadas por hendiduras profundas de la mucosa, y las calciformes diseminadas en filas a lo largo de la base de la lengua son estructuras grandes en forma de cúpula. Sabores y receptores. Cada uno de los sabores tienen una serie de receptores localizadas, especialmente en determinadas áreas de la lengua. Los receptores del sabor amargo son tanto ionotrópicos como metabotrópicos y se encuentran especialmente localizados en la parte medial más interna de la lengua. El dulce se localiza especialmente en la punta de la lengua, aquí, y poseyendo receptores metabotrópicos. El salado también se encontraría en la punta de la lengua, pero un poco más alrededor, y formando sus receptores una banda en la superficie de la lengua y siendo este tipo ionotrópico. El ácido son receptores también ionotrópicos y se hallaría lateralmente de la parte de la lengua más cerca del exterior, y el umami, por su parte, es captado por la superficie de la lengua. Las vías nerviosas se ven dirigidas en sí por 3 nervios: el facial, el glosofaríngeo y el vago. La información va a ser recibida por estos 3 nervios, donde la parte anterior de la lengua, donde se encuentran las células fungiformes correspondientes a la cuerda timpánica del nervio facial, y la parte posterior en el nervio glosofaríngeo, y el nervio bajo, que sería a cargo de los receptores de la epiglotis y el paladar. Estos nervios harían un primer relevo en el tracto del bulbo raquídeo,
desde el cual la información del área gustativa protuberencial y tras ellos el núcleo ventral del tálamo, la amígdala y el hipotálamo y los ganglios basales, que los ganglios basales son los que dan entonces la emoción de la percepción del sabor para como reaccionar a ellos y aproximarse o evitarlos. Finalmente llegan a la corteza gustativa primaria. ¿Qué es el olfato y cómo funciona? Para empezar a definirlo, se puede decir que el olfato es uno de los 5 sentidos que poseemos. Los seres humanos tenemos el sentido del olfato mucho menos desarrollado que la mayoría de los animales. Esto se debe, quizás, a que no dependemos de este sentido para sobrevivir, alimentarnos, etc. No obstante, el olfato sí que es el más sensible de nuestros sentidos, ya que una cantidad ínfima de materia es suficiente para estimular las células olfativas. En otras palabras, no tenemos la capacidad de guiarnos mediante el olfato como hacen algunos animales, pero sí que somos muy sensibles a los olores. Por medio del sentido del olfato percibimos los olores que nos ayudan a identificar los cuerpos, objetos y sustancias a nuestro alrededor. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos. Las moléculas de olor entran por las fosas nasales, luego las células receptoras al final de la cavidad nasal transmiten impulso al bulbo olfatorio. Este bulbo es una zona interior del cerebro que participa en la percepción de olores y manda señales al cerebro. Una persona puede distinguir entre 2.000 y 4.000 olores distintos. Sin embargo, su olfato no es tan poderoso como el de otras especies de mamíferos. El órgano del olfato, la nariz. Para empezar a entender qué es el olfato, tenemos que hablar del órgano del olfato, la nariz. La nariz es una protuberancia situada entre los ojos y la boca y forma parte de nuestro sistema respiratorio permitiéndonos respirar. Por otro lado, además de la respiración, la nariz permite que los distintos olores penetren desde el exterior y gracias a los receptores olfativos situados en las fosas nasales nos permite percibir, sentir y diferenciar los distintos olores. El proceso del olfato. A pesar de que el proceso del olfato sea más complejo que cualquier intento de explicación que se pueda dar del mismo, podríamos explicar el proceso del olfato mediante los siguientes pasos. Las moléculas del olor en forma de compuestos químicos que flotan en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las humedades de la pituitaria amarilla. Una vez disueltos, los compuestos actúan químicamente sobre los receptores olfativos que detectan los olores. La activación de estos receptores genera unos impulsos nerviosos que son enviados directamente al bulbo olfatorio y de ahí a la corteza cerebral, donde se produce la sensación. En el bulbo olfatorio, los receptores sensoriales encargados de transmitir los mensajes de los olores envían la información a 2 áreas, el lóbulo frontal y el sistema límbico. El lóbulo frontal es el encargado de reconocer el olor. Por otro lado, el sistema límbico está relacionado con la memoria y las emociones. Al recibir los impulsos nerviosos de los olores, esto desencadena fuertes emociones basadas en experiencias previas, ya que el sistema límbico tiene acceso a los recuerdos de situaciones, personas o lugares relacionados con las sensaciones olfativas percibidas. ¿Por qué es el olfato adaptativo? Como hemos dicho antes, nuestro sentido del olfato está mucho menos desarrollado que la mayoría de los animales. No obstante, sigue siendo muy sensible y lo es, especialmente al mal olor. Gracias a las estructuras de nuestra nariz somos capaces de percibir un mal olor en concentraciones mucho más bajas que los buenos olores. ¿Por qué es el olfato sensible a estos malos olores? Básicamente porque es un rasgo adaptativo, ya que la percepción de un mal olor está ligada con 2 emociones básicas que favorecen nuestra supervivencia, el asco y el miedo. La percepción de un mal olor desencadena casi inmediatamente una conducta de evitación hacia el olor. La relación del olfato y los recuerdos. El olfato accede directamente a nuestra memoria y nuestras emociones. Seguramente haya muchas situaciones, lugares o personas a las que asociamos olores determinados y de la misma forma esos olores rápidamente nos llevan al recuerdo de esos mismos estímulos que los producen. Más de una vez habrán olido un perfume y se habrán acordado de una persona que lo utiliza o una tienda que lo vende. ¿Por qué es el olfato un enlace con nuestros recuerdos? La sensibilidad que tenemos para percibir los olores, unida a nuestra capacidad de asociación, hace de nuestro olfato un enlace directo con nuestra memoria. El olor del pan de una panadería que nos da hambre, el olor del cloro que nos recuerda el verano, el olor del café que nos recuerda el desayuno o el trabajo, y hace una infinidad de asociaciones entre olores y recuerdos. Los aquí citados son algunas asociaciones generales
No obstante, cada persona crea sus propias asociaciones, como por ejemplo el olor de un detergente que le puede recordar a su propia infancia, si es que la persona lo usaba en ese entonces. Lo que queda claro es que existen determinados olores que pueden desencadenar recuerdos muy específicos que afectan a lo que sentimos por ese olor. Del mismo modo, la propia experiencia personal puede cambiar el sentimiento asociado a ese olor en particular. Los olores tienen un componente emocional. Algunas curiosidades sobre el sentido del olfato. El sentido del olfato nos permite también apreciar el olor de los cuerpos. Ahora, hablando sobre algunos trastornos relacionados con el olfato, tenemos la anosmia, que se debe fundamentalmente a dos motivos: a las patologías que impiden que el aire llegue a los receptores olfativos, o por otro lado tenemos a las patologías del aparato receptor nervioso y de la vía nerviosa central. La hiposmia, que es un trastorno del sentido del olfato que implica un compromiso total de capacidades olfativas, incluyendo la incapacidad para detectar los olores, así como una pérdida del olfato. La hiperosmia, que es un trastorno nervioso que se caracteriza por el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores. Esta patología es poco frecuente. La parosmia es la alteración de la función olfativa que impide que el cerebro identifique correctamente el olor natural o intrínseco de un olor en particular. Una alucinación olfativa, que esto vendría siendo la fatosmia, hace que detectes olores que en realidad no están presentes en el ambiente. Los olores que se detectan en la fatosmia difieren entre una persona y otra y pueden ser desagradables o agradables. Pueden producirse en uno o ambos orificios nasales. El sentido del olfato permite incrementar la capacidad para percibir los sabores, por lo que muchas personas que pierden el olfato se quejan de que también pierden el sentido del gusto. ¿Qué causan los trastornos del olfato? Las causas de los trastornos del olfato pueden ser variadas. La pérdida del olfato puede suceder debido a infecciones que dificultan la llegada de aire a los receptores olfativos localizados en la parte alta de la nariz, o debido a una lesión o pérdida de dichos receptores. La pérdida del olfato no tiene por qué ser grave, aunque en algunos casos puede ser un síntoma de otros trastornos en el sistema nervioso. Algunas de las causas comunes por las que se pueden producir un trastorno del olfato son las siguientes. Es bastante frecuente que se presente una pérdida temporal del sentido del olfato debido a algún resfriado común, una infección en las vías respiratorias, una sinusitis, etc. Puede darse una pérdida normal del olfato a causa del envejecimiento. Fumar también puede afectar nuestro olfato. Un traumatismo, lesiones en la cabeza, cirugía inusual o craneal o alteraciones hormonales. Todos estos son factores que pueden llegar a ocasionar un trastorno en el olfato. Y para concluir, no tenemos la capacidad de guiarnos mediante el olfato como hacen algunos animales, pero sí que somos muy sensibles a los olores. Muchas gracias.